Y esta semana, como cada lunes, me acompañan Ernesto Ángeles y Luis Ángel Hurtado para aprender en el aula sobre el fenómeno de las noticias falsas, y hoy en particular vamos a platicar sobre el surgimiento de las noticias falsas y la desinformación en contextos muy específicos de coyuntura. Hemos tenido la ocasión en este tiempo de ver tres circunstancias muy particulares. Tenemos, por supuesto, la pandemia, que ha sido este fuente inagotable de noticias falsas, pero que también ha dado lugar al surgimiento de otras noticias falsas. Se acordarán que en la segunda quincena de octubre habíamos estado platicando que había surgido un video en TikTok que alertaba sobre el supuesto secuestro de mujeres, que por fortuna era falso, pero que permitió una ola de pánico y de desinformación. Vamos a dejar que hablen los expertos. Ernesto Ángeles, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué tiene este momento, de qué se trata esta nueva como forma de sembrar pánico a través de las noticias falsas en los contextos de desastres naturales y de circunstancias como la pandemia. Bueno, en un principio yo señalaría la importancia de los sucesos. ¿Por qué? Porque depende mucho qué tan importante o qué tanto afecte un suceso, afecta la vida pública. Y a partir de ahí, ese es su nivel, o por así decirlo, su potencial que tiene para ser tema de desinformación. ¿A qué me refiero con esto? Podemos ver que hay ciertos temas dentro de la agenda pública, dentro de la vida, que tienen un grado pequeño de interés o de potencial de generar desinformación. Sin embargo, sucesos tan grandes que afectan a toda la sociedad, a toda la población, como el caso de una pandemia, el caso de un desastre natural, tiene un potencial enorme para ser una plataforma de desinformación. ¿Por qué? Porque es un tema que atañe a todos. Y al ser un tema que atañe a todos, se da otro fenómeno para la mente, que es la capacidad o la necesidad de informarse. Entonces, esto es, que digamos, el escenario idóneo para que se dé un problema de información, en este caso de desinformación o de información inexacta, porque también no es solamente la desinformación, sino también de la información inexacta, que en muchos casos la gente lo hace tal vez por buena fe, por buena onda, por querer tal vez dar su granito de arena dentro del conflicto. Sin embargo, lo hace con bases o con fuentes no claras. Entonces, pues, yo diría en un principio que depende mucho el grado de qué tanto afecte a las personas. Esto va a estar directamente relacionado a qué tanto puede ser el semillero para que se genere desinformación. En este caso, como tú bien mencionaste, podemos ver el caso de la pandemia, que no es solamente la pandemia, la desinformación de la pandemia, sino es las vacunas dentro de la pandemia, sino es sobre el 5G, quién generó la pandemia, cómo se generó. Entonces, pues, eso es digamos, un esbozo principal para tener en cuenta cuando sucede un fenómeno. Luis Ángel, ¿tú cómo ves esta circunstancia? ¿Qué tienen en común eventos tan disímbolos como son los desastres naturales o esta forma de sembrar pánico en las calles, que recuerdo también ocurrió el 4 de enero, te acordarás, con un mensaje de WhatsApp de audio? Sí, justamente el desarrollo, digamos, de todas estas situaciones o todos estos elementos, digamos, que son vinculantes en el ámbito de la desinformación o de lo que tiene que ver con la construcción de narrativas de corte falsas, tiene que ver con un principio muy importante que es parte, digamos, de los seres vivos. ¿Cuál es este? El instinto de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos vemos amenazados ante cualquier riesgo, dígase un sismo, dígase una pandemia o llámese, digamos, una inundación, los seres humanos en general o los seres vivos en general tienden a buscar, digamos, esta situación de supervivencia. Y al haber, digamos, estas situaciones de supervivencia, uno de los elementos más importantes, sobre todo en los seres humanos, es el principio de la información. Entre más información se tiene, digamos, en estas situaciones de riesgo, se piensa que con eso puede lograr la supervivencia. Si no se obtiene, digamos, suficiente información, entonces corre uno riesgo de perder la vida. Ante estos casos, precisamente, y ante esta necesidad
digamos, exorbitante de información, es cuando este tipo de fenómenos de carácter comunicativos cobran más revuelo. ¿Por qué? Porque al haber una gran demanda, pues lógicamente se busca una oferta. ¿Y cuáles son, digamos, los elementos que se generan para, digamos, construir toda esta cuestión de la demanda? Pues básicamente es con la industria de la desinformación. La industria de desinformación en la actualidad se ha agarrado, digamos, de esta vulnerabilidad que hay en los seres humanos para precisamente construir toda una narrativa que les va a retribuir por una parte en visitas, que después se van a traducir en cuestiones económicas. Y con ello, pues básicamente vemos que pueden ser a lo mejor sucesos tan distintos o tan diferentes, pero que a la par tienen una, digamos, una línea completamente igual, que es precisamente el instinto de la supervivencia y que es asociado innegablemente con la información. ¿Tú quién crees que gana, Ernesto, en esta circunstancia de las noticias falsas y en este río revuelto que se genera en momentos donde la vida está en peligro, como bien dice Luis Ángel? Bueno, yo creo que en un principio tenemos que señalar la motivación que hay detrás, ¿no? Porque recordemos pues que puede haber diferentes motivaciones. Motivación económica, motivación política y algo que yo denominaría motivación tal vez social o motivación personal. En este caso puede ser motivación por principios étnicos, por principios religiosos, que al final de cuentas son variantes, o mejor dicho, variables que impactan mucho a la hora de desinformar y qué se busca cuando se desinforma. Recordemos un ejemplo tal vez paradigmático que sucedió en nuestro país el 19 de septiembre de 2017, este terremoto que sucedió, que cimbró la vida pública y cimbró las redes sociales, que al final vimos diferentes tipos de desinformación que se generaron a partir de este fenómeno, o tal vez que lo vemos actualmente en el contexto de la pandemia. Vemos una motivación tal vez económica en algunos casos, desde el supuesto de ciertas noticias tal vez falsas o inexactas de las vacunas que impactan el precio del mercado, en el contexto de desinformación sobre ciertos productos y carestía, que claramente es una motivación económica que hay detrás dentro de esta desinformación. Sin embargo, también está la contraparte política que usualmente afecta sobre todo en escenarios donde pues es como están los elementos, digamos, en escenarios donde la situación o las características de este entramado sociopolítico lo permite, digamos, pues una elección venidera, un problema de un gobernador tal vez con una figura de la administración pública. Y también tenemos las motivaciones personales, que al final de cuentas esas tampoco hay que dejarlas de lado, que al final sigue el patrón tal vez no de desinformar por tener una ganancia política, una ganancia económica, pero también está esta noción de desinformar por querer ser útil, por querer ser parte del suceso, por querer ser parte de esta historia o de este fenómeno, y que al final de cuentas también conlleva riesgos. Usualmente, sobre todo esta clase de desinformación se da más que nada por desconocimiento de situaciones, por inexactitud. Entonces, pues, yo creo que depende mucho de las motivaciones. Y para contestar tu pregunta, yo creo que ¿qué puede ganar o quién gana dentro de la desinformación? Gana la persona que logre su objetivo. Si es un objetivo político, si es un objetivo económico, si es un objetivo personal, depende mucho, y también depende mucho sobre cómo puede afectar y a quiénes puede afectar. Creo que en este caso, con lo que comenta Ernesto, hay que hacer énfasis precisamente en los tres tipos de desinformación que existen. Por una parte tenemos la desinformación que es nata, digamos, de la humanidad, o sea que desde sus orígenes ha habido, que tiene que ver precisamente con estos murmullos, con todas estas rumores, etcétera. Pero ¿qué característica tienen? Que estos murmullos, digamos, esta parte, digamos, de rumores, etcétera, no tenía una intencionalidad. Son de construcción colectiva y de construcción social, los cuales buscaban precisamente, en algunos casos, hacer agente de socialización, porque cuántos mitos, cuántas leyendas nos han construido alrededor, digamos, de la ideología, digamos, de una sociedad. Bueno, ese es uno. El segundo, que es el que yo creo que nos tiene actualmente con todos estos
elementos de análisis que actualmente estamos desarrollando, ya lo decían ustedes en la primera parte de este programa, que tiene que ver precisamente con la desinformación deliberada. ¿Qué quiere decir? La desinformación que es construida o que es hecha con el completo objetivo de una intencionalidad en contra de algo. Bueno, ese es el segundo tipo, y hay otro tipo de desinformación, que es aquella que es malinterpretada o es sacada de su contexto. O sea, ¿cuántos no hemos visto imágenes, videos, etcétera, que son sacados de un contexto y son colocados al otro? Pero que la gran mayoría de esos, digamos, de ese tipo de desinformación no tiene como centro característico, digamos, esta intencionalidad que sí tiene el segundo. El segundo es el que hoy en día es el que está generando pues toda esta parte, digamos, de poniendo en aprietos a gobiernos, poniendo en aprietos a los mismos medios de comunicación y a la misma sociedad, porque es una desinformación completamente deliberada, es intencional. Y ahí es donde precisamente entra toda la industria, toda esta parte que hemos narrado en los diferentes programas, y que hay, que tiene un claro objetivo, que es un objetivo por una parte económico, pero por otra parte es completamente político. Y en ese sentido, en estas coyunturas, digamos, de carácter, digamos, de desastres naturales, etcétera, pues lógicamente el que predomina es precisamente el de carácter intencional, que básicamente también ese se nutre, digamos, de todos los murmullos o todas las construcciones sociales, pero básicamente el que tiene que ver con la desinformación deliberada o intencional es el que predomina. Eso lo estamos viendo precisamente en Tabasco, o lo hemos visto precisamente, yo lo decía Ernesto, en el 2017 con el sismo que cimbró a una buena parte del país, pero es parte, digamos, de toda esa infraestructura económica y política que hay detrás. ¿Y ustedes dirían que, por ejemplo, las noticias falsas como estas que involucran al crimen organizado, por ejemplo, podrían tener esta misma intencionalidad política? Ernesto. Bueno, al final de cuentas, como dije en un principio, afecta e importa mucho la coyuntura en la cual se encuentre esta desinformación, este fenómeno, los actores a los que implique. Y pues claro que puede ser, en un principio puede ser política la motivación, pero también por otro lado puede ser económica, porque hay que recordar también que una forma que suele dejarse de lado dentro de este mercado, que es la desinformación, son los fenómenos o los riesgos de la ciberseguridad. Cuando tú le haces clic a un link y esto compromete tu seguridad. También esto sucede mucho dentro de los procesos de desinformación y está muy ligado la desinformación como un fenómeno y como un problema a la seguridad social, pero también como un problema dentro de la ciberseguridad y de la afectación económica que esto puede tener. ¿Tú qué dirías, Luis Ángel? Porque a veces pareciera que son como nuevas formas de sembrar terror, ¿no? Pareciera como una nueva forma de terrorismo social. Que no, es decir, cuando nosotros vemos noticias falsas sobre la COVID, o noticias falsas sobre, por ejemplo, circunstancias específicas como una elección, sí alcanzamos a ver, o creo que es mucho más fácil para los usuarios alcanzar a ver alguna motivación atrás de esta producción de noticias falsas. Pero ¿qué pasa con esas noticias que son mucho más de a pie, ¿no? Que parecieran que están más para sembrar terror, para salir a la calle? Pues básicamente vuelvo a lo mismo. Estas que tienen que ver son las famosas teorías conspiracionistas. O sea, toda esta vertiente que digamos actualmente precisamente la coyuntura del COVID-19 ha sembrado una tipología o ha reforzado tipologías que ya existían desde antes. La famosa idea de que las vacunas básicamente van a generar, digamos, un efecto contrario al que se busca, esta parte de que el virus fue creado, que no es un virus, digamos, completamente natural, o esta vertiente de que hay intereses políticos para evitar precisamente que los mismos ciudadanos salgan a las calles a interactuar como lo habían hecho. O sea, es todo este reforzamiento que actualmente tiene
y que justamente con esta coyuntura que estamos viviendo es un claro ejemplo de toda esta construcción y todo este reforzamiento a narrativas que no es que sean nuevas, ya existían y que hoy en día con las redes sociodigitales se han potencializado mucho más. ¿Por qué? Porque hay muchos actores, llámense políticos, económicos o sociales, que tienen intereses, digamos, en casos concretos de lo político, pues lógicamente los partidos opositores al gobierno, pues lógicamente refuerzan, digamos, esas narrativas de el caos, digamos, de todo este ambiente, digamos, de gobierno ineficaz o que el gobierno no ha sido capaz, etcétera, etcétera, o viceversa. También hay actores económicos que forzan y dicen que pues el virus tal vez no existe o es producto también del control político o de estos gobiernos autoritarios. Bueno, todo esto precisamente es parte de esta narrativa social que ha estado presente antes, digamos, de Internet y por supuesto de las redes sociodigitales y que hoy en día se han potencializado mucho más porque no debemos de dejar de lado dos elementos. Primero, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en su reporte del año pasado, en 2019, dijo o decía que los mexicanos pasamos 8 horas 40 minutos en, digamos, sintonizar o informarnos o utilizar Internet, contra 2 horas 20 minutos la televisión, que es el segundo medio que le sigue. Eso por una parte. Y por otra parte, la penetración de Internet actualmente en la coyuntura del COVID-19 pues es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos de 70% de penetración del 2019 al 2020, están haciendo cálculos que aproximadamente el 80-85%. ¿Esto qué nos lleva? Pues que si nosotros destinamos más tiempo al uso en un solo medio de comunicación y si este medio de comunicación por supuesto lo estamos llevando, digamos, en la ruta de nada más informarnos por las redes sociodigitales, que el Instituto Tecnológico de Massachusetts dice que de cada 10 noticias o cosas, noticias que nosotros vemos en las redes sociodigitales, 6 son falsas, entonces esto se vuelve totalmente, pues, digamos, ordinario o se vuelve, digamos, un elemento mucho más que refuerza este tipo de comentarios o de este tipo de teorías conspiracionistas. Ernesto, ¿tú dirías que todas las redes sociodigitales se benefician igual de estos fenómenos o hay alguna en particular que tenga un mayor beneficio, como bien decías, en términos de visitas o de tráfico a sus plataformas? Yo creo que la que se ha visto más beneficiada en diferentes contextos ha sido Twitter. Sin embargo, y a diferencia un poco de este tono que hemos mantenido en la conversación, me gustaría también señalar estos ejemplos donde las redes sociales, donde el internet y el ciberespacio ha mejorado la respuesta no solamente del gobierno, sino de la ciudadanía frente a los fenómenos naturales, perdón, porque al final de cuentas, tanto existe la parte de la peligrosidad que se genera por la desinformación, como también tenemos la contraparte que gracias a estas redes sociodigitales, este fenómeno, este entramado que es el ciberespacio, se ha generado una nueva forma de hacer frente a fenómenos naturales. Pongamos el ejemplo del terremoto del 17 con el terremoto que se vivió en el 85. Al final de cuentas, vemos las notables diferencias que generó las redes sociales, que generó el internet y el ciberespacio. Entonces, esto por una parte, ¿no? Y por otra también, cómo la ciudadanía y las diferentes iniciativas no centralizadas han hecho lo suyo. Me viene a la mente una plataforma que se llama Inteligencia Artificial para la Respuesta de Desastres. Es una plataforma internacional que justamente es una manera de luchar contra esto. También me viene a la mente la iniciativa de Verificado 19. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? No creo que sea solamente el hecho de si son malas, también es cómo ha impactado en general el uso de las redes sociales, el internet, cuando sucede un fenómeno natural. En este caso, tú me preguntas qué es lo que sucede en el caso de quién se ve más beneficiado. Diría Twitter en un principio, porque es, digamos, hasta cierto punto la red social que de preferencia para informarse en esta clase de fenómenos, dado que es casi al momento, al instante.
Sin embargo, como dije, y vemos también el ejemplo de Twitter, vemos iniciativas que surgen dentro de estos mismos entornos que tanto desinforman como que generan un riesgo, como que también ayudan a solucionar o a mejorar un problema. Luis Ángel, también Facebook se ha visto beneficiado muchísimo, sobre todo en estos grupos, por ejemplo, antivacunas, ¿no? Que han surgido a propósito. Pues claro, tenemos una enfermedad que si encuentra una cura tendrá que ser fundamentalmente con una vacuna. Y esto se ha vuelto pues un caldo de cultivo para el movimiento antivacunas que se encuentra cada vez más fuerte en el mundo, no solo en México. Sí, ciertamente en ese sentido Facebook, en general las redes sociodigitales siempre en contextos, digamos, de coyunturas de desastres naturales o desastres, digamos, en este caso de corte de salud, siempre se ven beneficiadas. Apenas se acaba de publicar la semana pasada el reporte precisamente en Estados Unidos del tráfico, digamos, en el uso de las redes sociodigitales durante la coyuntura del COVID-19 y tienen un gran aumento todas las redes sociodigitales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, no se diga, etcétera. ¿Por qué? Porque volvemos al principio básico, que lógicamente al sentirse en un estado de indefenso los seres humanos o en un estado vulnerable, recurrimos a consumir más información para llenar, digamos, esos espacios de inseguridad o de temor. Por ello, si ustedes recuerdan, al inicio del COVID-19 empezó a haber una serie de fake news que estaban centrados precisamente en los productos milagro o en toda esta campaña de famosos remedios caseros que te quitaban el COVID-19. Y hubo mucha gente que no solamente lo creyó, sino que lo consumió y en algunos casos hasta lo vendía. O sea, se hizo toda una industria alrededor, digamos, de toda esta desinformación alrededor de una coyuntura como esta. Esto ocurre también en sucesos como los fenómenos naturales, como lo que estamos viviendo actualmente en Tabasco, pero también, digamos, en el caso de del sismo del 17, pues hay un repunte, lógicamente, por saber cómo están nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, y lógicamente eso se traduce en mayores visitas y en mayor presencia, digamos, en este espacio, pero también tiene que ver con esta cuestión que la OMS este año determinó como la infodemia, como la sobresaturación de información, y que mucha de esa información tiene dos grandes características. Una de ellas es la gran cantidad de emotividad, digamos, en la construcción de esta información, y otra es la falta de veracidad en ella. Y que esto es el caldo de cultivo perfecto en estas situaciones, digamos, de tanta vulnerabilidad y de tanta fragilidad del ser humano, que es más, digamos, probable que las personas consuman información de corte emotivo y por lo tanto falsas, que refuercen y llenen ese espacio, digamos, de miedo o temor hacia lo que se está desarrollando. Entonces, Ernesto, y un poco como para cerrar con sus comentarios finales, pero empezamos contigo, Ernesto, si, digamos, estamos en una circunstancia ya de por sí de fragilidad en un contexto o en una coyuntura de un desastre natural o de una enfermedad de talla mundial, ¿qué debemos hacer como para combatir esta infodemia o estas noticias falsas? Volvemos a los básicos, volvemos a los periódicos y las revistas, a la radio y a la televisión. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos recomendarías como expertos para informarnos de mejor manera? Bueno, yo creo que fuera de la obligación de las autoridades administrativas, que en este caso, en el contexto de la pandemia, sí han hecho un gran esfuerzo para informar y generar canales, digamos, más directos. Por la contraparte, que es la ciudadanía, yo creo que en un principio es la propia obligación que básica cuando tú estás utilizando un producto, de saber qué hace el producto, cuáles son los riesgos del producto y utilizarlo responsablemente. Al final de cuentas, Internet, Facebook, Twitter, cualquier red social es un servicio, es un producto. Entonces, como tal, tú tienes que utilizarlo
como un buen consumidor, como un consumidor consciente, es como tú no vas a utilizar un microondas o una estufa sin saber cómo se utiliza. Hay normas de seguridad. De igual manera, es utilizar responsablemente las redes, no solamente como consumidor, sino también como ciudadano. Entonces, pues, lo básico, ¿no? Consultar la fuente, consultar quién lo dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, y quién es el que está, en este caso, dándole esta dispersión al mensaje, cuál es la página en donde se encuentra, y que al final de cuentas, pues, como cualquier otro producto. ¿Qué dirías tú, Luis Ángel? ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales para evitar estas noticias falsas en momentos de tanta fragilidad emocional? Pues yo he dicho que dos elementos son súper importantes, sobre todo en esta era digital. Uno de ellos es bajarle, digamos, el tren de la velocidad. Muchas veces nos dejamos llevar por la tendencia de, digamos, de compartir de forma rápida la información, que muchas veces, como lo decía Ernesto, no la verificamos, o sea, ni siquiera entramos a ver si la información es correspondiente al título que estamos viendo. Queremos ser la etcétera. agencia de noticias de nuestra familia. Exactamente, ese es uno muy importante. No entramos, no corroboramos y nos dejamos llevar, digamos, por lo que vemos en los cabezales, que vuelvo a lo mismo. Muchas veces estos cabezales son muy emotivos y refuerzan mucho, digamos, la situación que estamos viendo. Y segundo, que yo siempre recomiendo es que justamente en el contexto en México se debe de crear precisamente un sano equilibrio informativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente nos estemos informando por un medio de comunicación, en este caso internet o las redes sociodigitales, sino que también consumamos otros medios de comunicación, como la prensa, la radio, la televisión, y por supuesto hemos dejado de lado un medio de comunicación muy importante que ofrece elementos, sobre todo en esta coyuntura sanitaria, que es importantísimo, que son precisamente los libros. En este sentido, al tener, digamos, estas referencias o estos medios distintos o fuentes de información distintas, pues nosotros tendremos un criterio mucho más amplio y con ello también construiríamos, digamos, una narrativa más centrada en cuestiones racionales que emotivas, y con ello pues básicamente disminuiríamos en enorme sentido la circulación de información imprecisa o falsa. Pues muchísimas gracias, Ernesto, Luis Ángel, muchísimas gracias a todos quienes nos sintonizan desde sus pantallas, sus dispositivos, sus automóviles, su radio, y por supuesto invitarlos a que nos veamos el jueves en los diálogos de Infodemia para muchísima más información. Síganos en las redes, visiten Infodemia MX, Infodemia MEX, YouTube, Instagram, y por supuesto cualquier información que tengan de noticias falsas, no duden en hacérnoslas llegar para que nosotros podamos verificar la información. Si ustedes tienen cualquier duda antes de compartir, mejor compártanla con Infodemia. Muchísimas gracias. Gracias.